ahora, en cambio, tenemos el caso de la doctora Raquel Morante, que el día 9 fuera detenida, y dentro de la detención se realiza esto de una manera un poco común, en virtud de que ella tiene en su piel situaciones que atentan contra el derecho a su integridad, contra el derecho a su vida, por haber existido un uso excesivo de la fuerza por parte de miembros policiales. Ante ello, hubo una violación específica de lo que refiere las garantías básicas del debido proceso, así como también el tema de que deben las personas, cuando son detenidas, cuando son aprehendidas, cuando son retenidas, deben cumplir los agentes policiales ciertos parámetros, que es decirles quién les está deteniendo, por qué se les está deteniendo, darle el derecho a una llamada a un familiar, a que pueda tener cerca a un abogado o un representante. Dichos derechos que no fueron leídos en ese momento, sino que hubo un retardo consecutivo desde las 4:30 que la doctora Raquel Morante fue aprehendida hasta las 12 de la noche casi, que fue realizada la audiencia respectiva por temas de flagrancia. En ese sentido, no se sabía ni siquiera hasta esa hora el motivo real de por qué estaba detenida. Se confundía una situación de una posible evasión en temas de tránsito, pero también luego el parte llega como un tema de faltamiento a la autoridad de palabra. En ese sentido, en lo que refiere a esta infracción, pues el juez determinó que no habían las pruebas suficientes para acusar y declaró su libertad inmediata. En ese sentido, también ocurren dos situaciones consecuentes, que dentro del habeas corpus se establece de que la Defensoría del Pueblo o cualquier persona que sepa del conocimiento de que existe una situación irregular con respecto a la aprehensión o a la detención de una persona, pues básicamente se puede poner un habeas corpus. Ya era casi aproximadamente las 10 de la noche, durante las 4:30 de la tarde que fue detenida, a las 7:30 de la noche que recién le leyeron sus derechos, previo a que ya tomó contacto la Defensoría del Pueblo con ella, y en lo posterior, casi a las 9 de la noche, se la lleva específicamente a que se le haga una valoración médica, y a las 12 de la noche está siendo ya procesada. Es verdad, está dentro de las 24 horas, en eso no hay ningún inconveniente. El inconveniente específicamente se da desde el momento de su aprehensión hasta la hora en que le leyeron sus derechos, y luego simultáneamente el tema de ese retardo que hay en irles llevando al médico para las valoraciones, para que puedan específicamente verificar las laceraciones que tenía en sus brazos por los temas de los forcejeos con los miembros de la autoridad policial. Ante eso, la Defensoría del Pueblo desde las 10 de la noche estuvo solicitando que se nos coja de oficio y de manera inmediata un habeas corpus por los temas de salud, básicamente por el tema de su derecho a la salud, de su derecho a la integridad, y se nos realizó un retardo injustificado en el sistema de justicia en virtud de que no nos tomaron la demanda de habeas corpus de manera oral. Y todos sabemos que la Constitución dice y establece que las garantías jurisdiccionales son eficaces, son rápidas, son oportunas, y que nosotros tenemos el derecho, incluso estamos en un sistema oral, de poner las garantías con oralidad en ese momento. Tema que fue descartado por las personas que conocían la causa en ese momento, en virtud de que supuestamente las mismas personas que iban a juzgar este caso en materia constitucional serían quien juzguen en materia penal.
pero todos sabemos que para derecho constitucional y en un Estado garantista de derechos como es el Estado ecuatoriano, la materia constitucional está por encima de la materia ordinaria, por lo tanto, este proceso debía haber sido atendido mucho más rápido que el proceso que todavía no tenía ni siquiera señalamiento de audiencia, sino que lo que ocurrió es que ese momento llamaron en nuestra presencia a los agentes quienes hicieron este operativo y esta detención y convocaron a esta audiencia penal aproximadamente para las 12 de la noche. No nos querían tomar el habeas corpus y en ese sentido se desdibuja y se desnaturaliza la naturaleza de las garantías jurisdiccionales, es decir, el Estado a través del Consejo de la Judicatura retardó que la Defensoría del Pueblo pudiera ayudarle a la doctora Raquel Morante en aquel momento que estaba su humanidad y que estaba ella física, psicológicamente y emocionalmente mal. En ese momento pudiéramos nosotros hacer algo para que ella pueda acudir al médico de una manera oportuna. En ese sentido, también luego de que acaba la audiencia penal, recién casi a las 2 de la mañana que tenemos el recibido, se nos toma a nosotros el habeas corpus, donde que se nos dice que si es que vamos a poner o no, en virtud de que la señora prácticamente ya quedaba en libertad. La naturaleza del habeas corpus tiene que reunir 3 condiciones. La una, que habla sobre el tema básico de lo que tiene que ver con ese derecho a la libertad, de privación de libertad. La segunda es cuando hay afectaciones al derecho a la vida y la tercera cuando hay afectaciones al derecho a la integridad. Básicamente nosotros no acudimos a un habeas corpus para pelear la libertad porque la señora básicamente ya estaba libre. Nosotros acudimos para pelear derechos específicos que tienen que ver con vida e integridad personal. Para ello, la audiencia estuvo convocada para el día de ayer, 8 de la noche, con los jueces de la excelentísima Corte Suprema de la provincia de Pastaza, los mismos que con 2 votos a favor y 1 voto salvado procedieron a radicar la competencia nuevamente en el juez de primera instancia, el juez penal, en virtud de que él se había excusado que por haber conocido la instancia penal ya no podía conocer la instancia judicial, donde que los jueces, dentro de su relación de derechos y su análisis respectivo, dieron a conocer de que no hay razón para la excusa en virtud de que al ser un juicio de naturaleza constitucional no tiene nada que ver con el proceso judicial que se estaba examinando en primer orden. Ante ello, regresa nuevamente el proceso el día de ayer para el tribunal, el juzgado de garantías penales, y resulta que nos convocan a las 12 de la noche para la audiencia, ya radicando la competencia en un juez distinto del que en realidad había conocido en primera instancia. Dentro de las exposiciones básicas que se hicieron dentro de este procedimiento de habeas corpus, como ya lo dije anteriormente, fue pelear por el tema del derecho a la vida, derecho a la salud, integridad física, los temas de libre tránsito, así como también recordar que la integridad no es solamente los golpes que nosotros vemos, sino que muchas de las mujeres que están aquí, incluso hay algunas mujeres que no están, también sufren dentro de estos procesos violencia psicológica, que es quizás la que más daña al ser humano, no siendo analizado este proceso de tal manera, habiéndonos negado la acción de habeas corpus y preocupándonos a nosotros como Defensoría del Pueblo que de parte del sistema de justicia se desnaturalicen las garantías jurisdiccionales, no porque nosotros lo pidamos, sino porque estas garantías básicamente son garantías de derechos para cada uno de nosotros como ciudadanos y como seres humanos. Es decir que ahora, si es que de pronto llegamos nosotros a tener un inconveniente como el que pasó la doctora Raquel Morante o como el que puede pasar cada uno de nosotros, el Estado está avalizando de que se nos haga daño, se nos golpee y se nos atente contra nuestra vida y nuestra integridad en virtud de que supuestamente los procedimientos policiales están bien, por así haberlo aceptado el juez
de otra materia que no era la constitucional, sino que era la materia penal por la infracción de la supuesta falta de palabra que había habido ante el juzgado. Ante nosotros apelamos esta instancia, pero como Consejo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, luego de pasar procesos como los que ha pasado ya en el 2015 doña Margot Escobar, como los que han pasado Alicia, como los que han pasado Neme, como los que están pasando John, como los que pasan muchas personas, nosotros nos sentimos realmente preocupados porque no sabemos a ciencia cierta si nuestros derechos están siendo tutelados de una manera eficaz, de una manera oportuna, de una manera concreta, o qué es lo que pasa. Lo que más también nos ha impresionado, nosotros sabemos que las audiencias son públicas, ¿no es cierto? Las audiencias son públicas, pero ayer existió básicamente una desigualdad entre la presencia del Estado desde la óptica de la Defensoría del Pueblo, con el tema de derechos humanos, y desde el Estado, desde el Ejecutivo desconcentrado. Tuvimos la presencia de 4 personas específicas desde la Defensoría del Pueblo con la víctima, que fueron el conductor, que fueron la persona que habla como defensora del pueblo, que fueron la especialista de derechos humanos y de la naturaleza 2 de la Defensoría del Pueblo y que fue la víctima, versus un panorama y un cuadro de casi 30 policías acompañados del señor gobernador, de la señora comisaria y de la señora intendencia. Básicamente aquí vemos que el tema y el ejercicio del poder fue desigual, y eso es lo que nosotros queremos denunciar públicamente, porque en una audiencia de 12 de la noche que terminó a las 3 de la mañana, 4 personas desde la ciudadanía con la Defensoría del Pueblo incluida, versus un panorama de mucha gente desde la Policía Nacional que no equiparaban ni en número y tampoco en peso ni político, ni en peso diplomático, ni en peso que en realidad nosotros podamos ejercer algún tipo de presión contra la autoridad que va a decidir sobre los derechos de una persona. Esto en realidad a nosotros nos preocupa porque estamos viendo que en Pastaza los derechos y garantías constitucionales para el sistema de justicia es la última rueda del Es que había una evasión de control, lo lógico, del control policial, lo lógico, y si es que esta era específicamente de tránsito, porque las pruebas que mostraron ayer en la audiencia de habeas corpus era referente a que posiblemente la doctora estaría evadiendo este control porque quizás no tenía licencia o alguna situación. Lo lógico era de que se levante una sanción por el tema de tránsito. Y recordemos que en temas de tránsito te dan una sanción, que te dan una notificación, mas no te detienen. Y resulta que en lo posterior asoma un parte por supuesta falta a la autoridad. Entonces, o es lo uno o es lo otro. ¿Cuál era el procedimiento correcto que se debía tomar? Si es que era por un tema de falta a la autoridad, pues debía específicamente en el parte determinarse esta situación tal. Ahora, cuando hablamos en estos temas jurídicos legales, la supuesta falta a la autoridad que dice la señora, ustedes todas le conocen a la doctora Raquel Morante, ella es una mujer deportista, es una mujer corpulenta, y lo que ella dice es específicamente, chucha, suéltenme. Al análisis del juez que el día 9 en la noche resolvió el tema penal de primera instancia, él manifiesta que decir chucha no es una falta al policía, porque no está yéndose ni contra la integridad, ni contra la honorabilidad, ni contra nada, y eso ustedes lo pueden descargar de la página respectiva del Consejo de la Judicatura, donde que podrán ahí ver el acta del desarrollo de la audiencia. Esa es supuestamente la palabra que utiliza la doctora y que con eso le está haciendo una falta a la autoridad, que le está agrediendo a la autoridad. Si hubiera sido que en realidad hubieran existido los indicios o que estas palabras, en el análisis que él dice, hubieran lastimado o hubieran humillado, hubieran ofendido de obra o palabra a la autoridad policial, pues básicamente el juez le hubiera dado de 5, de 10 o de 15 días
por la infracción, porque esa es la tipificación. Entonces, aquí hay algo que todavía nosotros tampoco logramos entender con respecto a esto. O era lo uno o era lo otro, porque me presentan pruebas de tránsito en un proceso de falta a la autoridad. Entonces, eso es lo que a nosotros también no logramos entender, qué es lo que pasó ese día. Porque nosotros veníamos acá por un habeas corpus y nos encontramos de que esa audiencia que iba a ser conocida en el ámbito penal para el siguiente día, la adelantaron antes del habeas corpus, y el habeas corpus a nosotros nos ponen luego, cuando ya resolvieron sobre la libertad. Pero como yo decía hace un momento, el habeas corpus no solamente tiene que ver con el derecho a la libertad de un privado, de coartarle eso, sino tiene que ver con derechos humanos, que son derecho a la integridad y derecho a la vida, y eso era lo que peleábamos en esa noche, porque ninguna persona, por más detenida que esté, puede ser tratada de la manera en la que nosotros encontramos a la doctora Raquel Morante. Puede ser de que hubo forcejeo, nosotros no negamos eso, de que hubo forcejeo, pero aquí falló la instancia con respecto de decirle por qué le están deteniendo. ¿O acaso alguno de nosotros aquí, si es que no nos informan, no nos vamos a asustar de dónde me están llevando? Recordemos que el no avisarle, no darle un abogado, no darle una llamada, eso significa el tema de desaparición forzada. Porque ¿dónde va? Su pariente no va a saber dónde está usted todo ese lapso de tiempo hasta que al final, luego de 2, 3 horas después, le digan, puedes llamar, cuando ya en realidad pasó todo un procedimiento, cuando la llamada es inmediata. A ver, la doctora, por la situación ocurrida el día de ayer, ustedes entenderán que está psicológicamente mal, porque el Estado no le ha garantizado sus derechos. Su Estado la ha vuelto a revictimizar al hacerle 3 exámenes médicos. Un examen que se lo hizo el momento de la detención por la policía en el hospital provincial. Un examen que ella se hizo la valoración en la fiscalía, y un examen que ayer alrededor de las 10 de la noche más o menos le mandó a hacer el Consejo de la Judicatura con su perito médico del Consejo de la Judicatura. Ese proceso es un proceso de revictimización, porque es hacer que la víctima le cuente todo a cada uno de los médicos, para que el médico del hospital le diga, ah, es un rasguño nomás, no tiene días de incapacidad. El médico de la fiscalía le haga un examen un poco más amplio y diga, tiene 2 días de incapacidad. Y el médico del Consejo, la médico del Consejo de la Judicatura diga, solamente tiene 1 día de incapacidad. El shock en la que ella está en este momento, luego de salir de la audiencia, y lo peor de esto es el trato que se recibió luego. ¿Ya? No hubieron agresiones, pero sí hubieron unas actitudes que en realidad desdicen todo lo que adentro se dijo de la policía. El tema de que el juez ordenó que ellos desocupen la sala y posteriormente nosotros como Defensoría del Pueblo y con la víctima salgamos por lo menos 10 minutos después. Nosotros salimos y toda la gente de la policía en el número que ya les dije, estaban afuera. Cuando nosotros salimos eran las burlas, eran las risas, era el rum rum, eran los pitos, como que hubieran ganado un campeonato de fútbol y vamos por todo el centro del Puyo haciendo el pi, 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 pi. Eso es lo que recibimos de parte del Estado, porque recordemos que el Estado también es Policía Nacional.